Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar. Una disculpa por el retraso. Vamos a revisar hoy dos artículos. Espero que nos dé tiempo de abordar ambos. Empezaremos por el que tuvieron que revisar para la actividad entregable. Entonces, bueno, pues este teóricamente va a ser muy rápido porque ya tuvieron la oportunidad de analizarlo previamente. El punto importante respecto a las encuestas transversales, cuando hacemos el análisis, es verificar de dónde se está obteniendo la muestra y este artículo lo deja bastante claro. Y adicionalmente, pues evidentemente cuáles son los criterios que se están cumpliendo para la selección de la misma, cuál es la maniobra o la intervención o exposición de objetivo del proyecto y finalmente, pues también reconstruir el desenlace que estamos tratando de investigar. Entonces vamos a empezar por el diseño arquitectónico. Whitman, ¿me ayudas por favor con el estado basal? El estado basal serían pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de cáncer colorectal en el ingreso. Ok, muchas gracias. Rubén, la demarcación diagnóstica. Demarcación diagnóstica. eh, no, más bien estratificación pronóstica, ¿no? Que Wismar ahorita. En la demarcación diagnóstica, ¿hay algo más que hayan considerado Ah, además no, de la edad y el cáncer colorectal? ¿Cómo llegaron al diagnóstico de cáncer colorectal? eso no lo dije, no lo dice. Entonces, vamos a revisar brevemente. Digo, toda esta primera parte es de por qué es importante hacer el estudio y después nos dicen en la población que es una encuesta transversal que incluyó a todos los pacientes hospitalizados. Entonces, dentro de la demarcación diagnóstica, pues podríamos considerar pacientes hospitalizados mayores de 18 años, que ya lo tenemos, ingresados por cáncer colorectal. Y aquí nos dicen el periodo de tiempo entre 2019 y 2023 que hayan sido sometidos a cirugía abierta o también puede ser cirugía mínimamente invasiva. Ujú. Y también nos ponen los criterios de exclusión que fueron a los pacientes en los que no se les realizó procedimiento quirúrgico o que tuvieron ambos procedimientos, en cirugía o ambos. Sí. Ujú. Muy bien. Y ahora sí, la estratificación pronóstica. Bueno, hay una parte que habla de todas las variables, ¿no? Posibles confusoras, edad, sexo, cáncer, si es cáncer rectal o de colon nada más, metástasis, diabetes, dislipidemia. Las puedo copiar. Ok, Con esas vamos a quedarnos porque sé que son muchas, pero básicamente consideran ahí todas las las puse ahí variables. en el chat porque son las que Excelente. enlista ahí en el artículo. Muy Y bien. ujú, Vamos a ponerle aquí 3 puntos. sí. Ver el anexo en el chat. Muy bien, muchas gracias. Después vamos a hablar de la maniobra, Aldo. ¿Cuál fue la maniobra? ¿Y fue maniobra o fue exposición? Digo, ¿fue intervención o fue exposición? Fue una exposición ya Ujú. realizada. Entonces dividieron a los grupos en pacientes de aquellos que habían sido expuestos a cirugía abierta y el otro grupo a los que fueron sometidos a cirugía de mínima invasión, ya sea laparoscópica o robótica. Sí, muchas gracias. Y Danairi, ¿cuál fue el desenlace? Bueno, el objetivo primario, lo que, bueno, yo vi es evaluar la prevalencia de la mortalidad, Ujú. ya sea en pacientes con cirugía abierta y o mínimamente invasiva,
Y dentro de los objetivos secundarios, prevalencia y asociaciones de complicaciones intrahospitalarias. Si el paciente tenía anemia aguda después de la operación, si tenía alguna Ujú. complicación intra y posoperatoria del sistema o del tracto digestivo, si tenía falla respiratoria, y también evaluaban la duración de días entre una y otra cirugía. Ok. Muy bien, muchas gracias. Sí. Perfecto. Entonces ya tenemos constituido el diseño arquitectónico con estado basal, maniobra, desenlace. Ya sabemos que fue una encuesta transversal. ¿Cuál fue la población? Eran todos los pacientes hospitalizados, eh, mil, 1.200.000 y tantos, ¿no? Entonces fueron registros En 26 unidades. hospitalarios Alemanes. y fue multicéntrico. Multicéntrico, Ujú. Alemania. Entonces, ¿cómo hicieron la selección de los participantes, Omar? Omar, ¿andas por acá? Creo que Omar no está. Carla. La tomaron de la base de datos que tenían Ujú. para, entonces fue de forma retrospectiva. Ok, fue retrospectiva. Vieron todos los registros hospitalarios y básicamente lo que hicieron fue filtrar por diagnóstico, ¿no? Entonces, incluyeron de esa manera todos los pacientes que cumplían con los criterios de selección que habían establecido. Muchas gracias, Omar. Si quieres, nos comunicamos entonces contigo a través del chat. Bueno, entonces ahora sí vamos a evaluar primero las medidas de frecuencia de interés. ¿Cuál es la medida de frecuencia que vamos a buscar aquí, Omar? Víctor, a ver quién nos contesta primero. Vamos a buscar prevalencia. Ok, prevalencia. Entonces, aquí sí podemos calcular prevalencia y para verificarlo, pues tendremos que ir a la parte donde nos hablan precisamente ya de los resultados. Mencionan algunos aspectos respecto al análisis estadístico, donde señalan que van a evaluar la edad, el sexo, los principales diagnósticos de cáncer colorectal, si tiene o no tiene metástasis, si son locales, si son a distancia, las comorbilidades que ya nos había mencionado Rubén y pues finalmente también las complicaciones y la mortalidad. Y para cada una de estas variables, pues utilizan pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variable y finalmente nos señalan también que van a realizar un modelo de regresión múltiple para poder hacer el ajuste con todas esas variables potencialmente confusoras. Nos empiezan a hablar en el texto de pues cuáles fueron los desenlaces y de la prevalencia de mortalidad y complicaciones, que es el punto central del estudio, pero vamos a ver si nosotros podemos hacer esa determinación a partir de estas tablas de 2x2 que nos están proporcionando. Entonces, esta tabla uno o cuadro uno de manera más ortodoxa descrito, es el que señala cuáles son las características demográficas, clínicas y en general basales de la muestra que estamos estudiando. Aquí no solamente especifican la edad con su medida de tendencia central y con la medida de dispersión, sino que también la categorizan por grupos, porque evidentemente esta es una variable que seguramente influye en la selección de pacientes con cirugía de mínima invasión o pacientes con cirugía abierta. Y hay algunos otros como pues el diagnóstico de
cáncer colorectal, que también vemos existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Seguramente alguno de estos tres pues tiene mayor necesidad de realizar un procedimiento quirúrgico abierto comparado con el de mínima invasión, y por supuesto que también todos los diagnósticos secundarios, incluyendo las metástasis, pues son importantes para que seguramente el cirujano elija o eligiera a qué procedimiento someter a cada uno de los pacientes. Y después viene, pues, precisamente esta tablita de mortalidad hospitalaria, pacientes con procedimientos quirúrgicos abiertos y pacientes con cirugía de mínima invasión. Entonces, vamos a construir primero la tabla de 2 por 2. ¿Quién me ayuda a construir la tabla de 2 por 2? Bueno, en las filas eh, es la exposición a ser operado, ¿no? Bueno, arriba cirugía invasiva, después mínimamente invasiva abajo, y en las columnas, eh, ajá, sí, mortalidad, por ejemplo, o sea, el objetivo, ¿no? En este caso, no sé si quiere mortalidad. Se murió, sí, y se murió, no. Ok. Entonces, ¿cuántos con cirugía abierta murieron? 160. 168. 168. ¿Cuántos con cirugía de mínima invasión? 29. 29. ¿Y cuántos con cirugía abierta salieron vivos del hospital? 2599. 2.599. 9. ¿Y de mínima invasión? 1729. 29. 1.729. Ok. Entonces, ahora sí podemos hacer nuestra evaluación de medidas de frecuencia. Carla, ¿cuál es la prevalencia global? ¿Cuál es la fórmula? Yo saqué la prevalencia de cáncer colorectal, sí. Perdón, la prevalencia de cáncer colorectal fueron 2.767 más 1.758 entre el total de pacientes, 1.250.029. Ok. ¿Y cuánto te dio? 0.003 al multiplicarlo por 100 me dio 0.36%. Ok. Ahora vamos a calcular la prevalencia de mortalidad en los pacientes que ya tienen diagnóstico de cáncer colorectal, porque ese era el objetivo primario de nuestro estudio. Entonces, ahora, Sí. ¿esta cómo la calculamos? Está muy bien como hiciste también la fórmula para la prevalencia de cáncer colorectal, pero ahora vamos a verlo con mortalidad. La prevalencia de mortalidad fueron 168 entre Ajá. 2.767. Acuérdense que aquí incluimos todos los pacientes que murieron, independientemente de la exposición que tuvieron. Esa más N. Entonces, ajá, son 168 que son los que murieron en cirugía abierta, más los 29 que murieron en cirugía mínimamente invasiva, y eso lo dividimos entre el total de la N. Entonces, ahora sí, si hacemos la sustitución, aquí tendríamos 168 entre 29, ¿y de cuánto fue la, perdón, más 29, ¿y de cuánto fue la N? Es 197 sobre 4.525. 4.525. Ok, ¿y eso cuánto les da? 0.43. 0.04. 0.04. 0.04. Ok, y si lo multiplicamos por 100, entonces tendríamos una mortalidad del 4%. Déjenme hacer el cálculo nada más para asegurarme de que no tengamos ningún error con los decimales, etcétera.
porque no se escucha bien. Que es 0.04. Aquí es 0.04 y entonces sí, cuando lo multiplicamos por 100 nos da una prevalencia de mortalidad del 4.3%, 0.43. Muy bien. Ahora, la prevalencia en el grupo de expuestos a cirugía abierta, ¿algo? Ahora sí sería 168 ¿No? entre 2767, ¿no? 2.767, que es el total de pacientes que se sometieron a un procedimiento quirúrgico abierto. Ujú. ¿De cuánto nos da? Ese da de 6.0 por 6. 0.06, ¿no? 0.060, que al multiplicarlo por 100 nos da una prevalencia del 6%. Aquí lo ponen Ajá. 6.1% porque están redondeando los decimales que quedan. Rubén, Sí. prevalencia en cirugía mínimamente invasiva. Es prevalencia 30 más 1.628 entre 4.525. Otra vez, perdón. O sea, 29, perdón, más mil Ajá. setecientos veintinueve entre la N total de 4.525. Ok, aquí para prevalencia, como solo lo vamos a hacer en el grupo, en este caso que consideramos no expuesto, es 29, que son los que murieron en Ujú. ese grupo, entre el total de nuestros pacientes que se sometieron a esa exposición. Entonces, 29 más 1.729, que son 1.729 más 29, 1.758. Y esto nos da 0.01. Ah, bueno, 0.06. 0.016. Y 1.6%. esto, cuando lo multiplicamos por 100, 1.6%. Entonces, desde aquí ya vemos una diferencia muy importante respecto a la probabilidad de mortalidad en pacientes que se someten a cirugía abierta versus aquellos que se someten a cirugía mínimamente invasiva, donde la cirugía abierta tiene francamente mayor posibilidad de muerte durante la estancia hospitalaria. Ahora, pues vamos a calcular el OR, que es la medida de asociación adecuada para este diseño metodológico en particular. ¿Podríamos calcular riesgo relativo, Tanaí? Idealmente, como es un estudio transversal, se tiene que hacer el odds ratio o la razón de momios. ¿Ok? ¿Por qué no podemos calcular riesgo relativo? ¿Por qué no? Este. Rubén. O sea, porque no se puede calcular la incidencia, pero al mismo tiempo pienso yo que también como la mortalidad es menor del 10%, pues el odds ratio se correlaciona bien. Y la otra es que, o sea, yo tuve la duda de que pudiera ser esto un tipo de cohorte retrospectiva. Sé que no lo es, pero al final sí se puede ver como un causa-efecto bastante evidente, porque fue un periodo de 5 años y un seguimiento, ¿no? En la mortalidad, no a largo plazo, pero sí a corto plazo. Entonces yo en algún momento consideré que sí se pudiera calcular el riesgo relativo, a pesar de no tener incidencia por esta relación causa-efecto que hay en el estudio, Ok, aunque si somos muy puristas, por lo que vimos, lo hemos visto en las clases, no, porque no se puede calcular la incidencia, nada más por eso. muy bien. Entonces, no puedo calcular incidencia, no me dan esa opción porque de hecho lo que se está evaluando es todos los eventos en un mismo momento. Entonces yo estoy registrando al mismo tiempo
qué tipo de cáncer tuvieron desde que ingresaron, si murieron o no murieron, todas las comorbilidades, la edad, el sexo, todas las características demográficas. Entonces, todo eso es un conglomerado de datos que estoy obteniendo en un momento específico en el tiempo y yo soy quien lo ordena de manera un tanto artificial. Entonces, la realidad es que sí, pues sabemos que obviamente no se podían morir. Antes de que les hicieran el procedimiento quirúrgico y esta línea temporal parece ser bastante clara. Sin embargo, la manera de reclutar a los participantes es lo que nos da la pauta. ¿Podría ser esto un estudio de corte? Sí, por supuesto, pero ¿qué tendría que haber sucedido para que fuera un estudio de corte? Aquí la selección, dijimos, fue muy clara. Todos los pacientes en el registro hospitalario, de esos metemos filtro, todos los que tengan diagnóstico de cáncer colorectal al ingreso, y esa es mi muestra. Entonces, aquí, si quisiéramos hacer una cohorte, tendríamos que seleccionar a los participantes de acuerdo a la exposición desde el inicio y definir cuál va a ser mi proporción, si va a ser una proporción 1:1 respecto a la maniobra de cirugía abierta, cirugía de mínima invasión, 2:1, 3:1, etcétera. Entonces, la forma en la que están seleccionando a los participantes nos indica que es un estudio transversal en el que no puedo obtener incidencia y de entrada, si no puedo obtener incidencia, no puedo calcular riesgo relativo, no sería lo correcto. Pero sí podría calcular, y aquí tenemos otras dos opciones, OR o qué otra medida de asociación podría obtener en un estudio transversal que me permite calcular prevalencia. Puede ser la razón de prevalencias. La razón Porque de yo prevalencia. tuve cierta duda. Por el nombre, podría ser como riesgo relativo, dependiendo del tipo de estudio, pues, y si te dan la incidencia, como comenta. Y ya después, bueno, vi que la razón de prevalencia eran, pues, enfocado a este tipo de, como estudios epidemiológicos transversales. Sí. Entonces, Entonces puedo calcular aquí, como tengo prevalencias, me quedan dos opciones, OR o razón de prevalencia. Rubén ya nos había dicho, bueno, la prevalencia que yo estoy obteniendo global en el grupo de exposición a cirugía abierta y en el de mínima invasiva, en todos los casos es menor al 10%. Y entonces el OR es un buen estimador con estas prevalencias para el riesgo relativo, que finalmente es mi medida de asociación por excelencia. Entonces, vamos a calcular OR. Carla, ¿cómo calculamos el OR? El OR de exposición fue AD entre BC. Esto es igual a 169 por 1728 entre 2598 por 30 me dio Entonces, A por D, que es la fórmula de productos cruzados, entre B por C. ¿No? Entonces son 168, déjenme ponerle entre paréntesis, 168 por 1729 entre 2599 por 29. Ahora sí hay que hacer estas fórmulas. 3.86. 86. ¿Todo les dio lo mismo? sí. Sí, bueno, yo había puesto en vez 169 en cirugía abierta. O sea, me equivoqué, puse 169, me salió 3.74 ahí en la tarea. Pero, Es pues, 168 por 1729 entre 2599 por 29. A mí me da 3.8 también. sí, o sea, sí me da eso, pero 8:53, ¿no? en la tarea puse 169, Ujú. así que me dio Sin 3.74. problema. Pero, pues Sí, nada, sigue siendo. es, no es una diferencia tan importante. Muy bien, entonces ya tenemos ahora sí 3.85. ¿Cómo interpretamos esto? Omar, venos diciendo ahí en el chat cómo interpretamos este valor de OR. Y mientras, Whitman,
¿Hay alguna medida de efecto que podamos obtener en este caso? En este caso, podemos calcular RA, Ok, ¿esa cómo lo calculamos? es la incidencia bueno, la prevalencia en expuestos menos la prevalencia en no expuestos por 100. Ok, ¿y de cuánto es? 5%. Ujú, prácticamente. Es como de 4.4. 4.42. 4.42, ok. Entonces, sí vemos que existe para un desenlace tan importante como mortalidad una diferencia pues que vale la pena considerar. Aquí, como bien nos dice Omar nos dice, la probabilidad de que un paciente muera fueron 3.85 veces mayor en los pacientes que tuvieron cirugía abierta en comparación con aquellos que tuvieron cirugía mínimamente invasiva. Muy bien, solamente hay que recordar que nuestro parámetro de no diferencia no es cero, sino que cuando yo digo que no existen diferencias entre los grupos es cuando obtengo un OR o un riesgo relativo, cualquiera de los dos, de 1. 1 es mi no diferencia. Entonces, yo lo que tengo que hacer es partir de ahí para poder determinar la diferencia entre los grupos. Entonces, realmente los pacientes, lo que podemos decir es que los pacientes que murieron tuvieron una posibilidad de 2.8 veces más alta de haber estado expuestos a un procedimiento quirúrgico abierto que aquellos que no fallecieron, ¿no? Y recuerden que tenemos también diferentes tipos de OR. Tenemos el odds de exposición, el odds de desenlace y tendrán ustedes que definir qué es lo que están calculando. La otra manera es en porcentaje y aquí lo que expresaríamos es que pues, los pacientes que fallecieron tuvieron un 385% más posibilidades de haber sido sometidos a un procedimiento quirúrgico abierto que aquellos que no murieron. Entonces, aquí sí el 100% sigue siendo nuestro punto de comparación y por lo tanto, pues no tenemos que hacer esta resta que sí se hace cuando hablamos de cuántas veces se modifica el riesgo respecto de la exposición con el grupo control prácticamente. Entonces, aquí pues creo que todo queda bastante claro. No sé si tengan alguna pregunta, algo más que ustedes quieran agregar. Y por supuesto que observamos pues que se complementa con el valor de P, que esto lo están viendo en estadística, para mortalidad hospitalaria, ¿qué prueba utilizar? ¿Qué prueba estadística emplear? Em, Sí, cuadrado. Y cuadrada, ¿no? Porque las dos variables son cualitativas, dicotómicas, entonces a través de una chi cuadrada nos dicen que el valor de P es de 0.02, lo que significa que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los grupos. Si calculamos en algún software como OpenEpi, pues esta misma tabla, vamos a hacerlo, nos va a dar los intervalos de confianza al 95%, que evidentemente van a estar seguro por arriba de la unidad, tanto el límite inferior como el límite superior. Entonces, tabla 2 por 2. Aquí vamos a tener 168, 2599, 29 y 1729. Le pedimos que lo calcule. Nos arroja el valor de P de 2 colas para la chi cuadrada menos de 0.0001. Entonces, bueno, eso sí corrobora con lo que nos están diciendo los autores. Un riesgo en expuestos de 6.072, un riesgo en no expuestos de 1.65, que básicamente es lo mismo que nosotros obtuvimos. El riesgo global o la prevalencia global en 4.3. Aquí colocan razón de riesgo, pero sabemos que esto pues sería únicamente si pudiéramos, si estuviéramos calculando la incidencia, que por las características del estudio pues se parece mucho a lo que nosotros estamos obteniendo con el OR. Y aquí abajito es donde viene el valor de OR
para los datos que estamos agregando, 3.853, que es exactamente lo mismo que nos dio a nosotros, con un intervalo de confianza entre 2.61 y 5.83. Entonces ahora sí podemos asegurar que seguramente hay una asociación entre la exposición y el desenlace. ¿Qué sesgos encuentran ustedes para esta conclusión? Por ejemplo, algo que se veía en las poblaciones era que había muchos más pacientes con oclusión intestinal y con peritonitis en el grupo de los pacientes con cirugía abierta. Entonces ya de entrada una cirugía abierta de urgencia, más bien una cirugía de urgencia, pues aumenta el riesgo de mortalidad en esos Nos dice, pacientes. desde el estado basal ya hay diferencias entre los grupos que obviamente pueden cambiar tu desenlace. La peritonitis es uno de ellos y seguramente, pues obvio, los pacientes que tenían peritonitis tenían pues una mayor probabilidad per se de que el cirujano decidiera someterlos a un procedimiento quirúrgico abierto porque estaban más complicados, ¿no? Pacientes, acá me parece que también había otras diferencias como la edad. Teníamos de este lado el tipo de cáncer al momento del ingreso, si tenían o no metástasis, pues Ujú. también hacía una diferencia y sabemos, aunque no seamos expertos en el área, que eso también modifica las probabilidades de supervivencia. Y finalmente, pues lo que ellos hacen es una regresión multivariada, que es esta de la tabla 3, donde pues señalan sobre todo diferencias en días de estancia hospitalaria, considerando algunas otras variables. Y finalmente, la conclusión que ellos emiten es que a pesar de demostrar claros beneficios con la cirugía de mínima invasión para cáncer colorectal, la mayoría de los procedimientos siguen utilizando cirugía abierta, ¿no? Y la realidad es que aquí pues no están considerando tal vez de manera tan plena que existen algunas circunstancias en las cuales no se va a poder realizar una cirugía de mínima invasión por las propias características del paciente. Pero bueno, pues este es un estudio que uno de sus compañeros del semestre pasado eligió para analizar. Creo que es bastante claro, sobre todo en la manera en la que seleccionan a los participantes. Bueno, por eso era importante también que ustedes lo analizaran. Eh, y aquí, como también muy acertadamente señala Omar, pues tenemos una base de datos, podemos tener un montón de sesgos, sesgos de información. No sabemos si todos los hospitales realizan el mismo procedimiento para cirugía abierta o incluso para cirugía de mínima invasión, por lo cual también podemos tener sesgos de ejecución. Evidentemente hay sesgos relacionados con esa probabilidad del paciente desde el primer momento de tener un desenlace distinto por sus propias características, lo cual nos hablaría también de un sesgo de selección. Y todo eso tendrían que haberlo puesto los autores al momento de hacer el análisis de la información. Ahora vamos a ver este otro estudio de forma muy rápida en los 10 minutos que nos quedan. Este es de impacto de diabetes en la severidad de COVID-19, de infección por COVID-19 en mujeres embarazadas. Este es unicéntrico, lo marcan como un estudio descriptivo. Y pues prácticamente dice que es importante abordar el COVID-19 porque tiene una alta mortalidad, específicamente en poblaciones vulnerables. Señalan que se trata de una encuesta transversal retrospectiva cuyo objetivo primario fue estimar la asociación de diabetes y la severidad de COVID-19 en mujeres embarazadas. Y el segundo objetivo, evaluar los desenlaces maternos y neonatales en este mismo grupo con características específicas. Señalan dentro de los resultados que se incluyeron a 856 mujeres embarazadas que dieron positivo para infección por SARS-CoV-2. De estas, 132 fueron diabéticas, 724 no tuvieron diabetes. De las que tuvieron diabetes, 120 era por diabetes gestacional, 12 con diabetes pregestacional y en realidad pues hubo algunos casos con infección severa e incluso pues un total de 8
muertes. Entonces vamos a hacer ahora la evaluación muy rápida. Ya no voy a poner todo el diseño arquitectónico porque no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver cuál es la prevalencia de mortalidad global. Víctor, mortalidad global. Serían el 3 6 son los 8, ¿no? Los que vienen al final. Ajá, Ujú. 8 casos, Entre el número total serían, ¿qué serían? 856. 56, y entonces la Cero. prevalencia de mortalidad es de Sería 0.9%, 0.93%. 56, 0.0093. Ujú. Ahora esto lo multiplicamos por 100 y nos da 93. 0.93%. Ok, entonces aquí ya tenemos la prevalencia de mortalidad global. Carla, prevalencia de mortalidad en mujeres diabéticas. 130. No, no. Mm, Serían 3. No, fracción. 6 entre 132. 6, que fue el total de mujeres con diabetes. No estamos haciendo distinción si fue gestacional o pregestacional. 6 entre 132, que era el total de mujeres con diabetes. ¿De cuánto es? 0.045. 0.045. Y esto por 100 nos da 4.54%. Ok. Rubén, prevalencia de mortalidad en mujeres sin diabetes. Es 2 entre 724. Ujú. ¿Cuánto nos da? 0.0027. O sea, Punto 27%. 6.27%. Ok. Y ahora, dentro de estas pacientes con diabetes, tendríamos que hacer la distinción de cuáles son las que tienen mayor riesgo, las de diabetes gestacional o las de diabetes pregestacional. Whitman, diabetes gestacional. Sería ahí 3/120. ¿Ah? 3. Buenos días. ¿Puedo pasar a hacer el aseo? Sí, por favor. 0.025. 0.025. Que esto nos dice que la mortalidad en este grupo entonces 0.025% es de 2.5%. Y finalmente, Omar, ahí venos escribiendo en el chat la mortalidad en diabetes pregestacional. Omar nos lo escribe. Aldo, también venos diciendo mortalidad en diabetes pregestacional. 3 entre 12 es 0.25 y 25%. Ok. Entonces, ya con estos datos, la verdad es que es muy fácil ver, presentados y también nos puso mal, ¿ok? Es muy fácil ver cuál es el grupo de mayor riesgo. Las pacientes con diabetes pregestacional son las que tienen la mayor probabilidad de tener un desenlace adverso, incluso en este caso, mortalidad por COVID-19. Aquí tendríamos que calcular ahora nuestra medida de asociación, que nuevamente en la mayoría de los casos tenemos una prevalencia por debajo del 10%, entonces podemos calcular el OR. Carla, si tú quisieras definir
alguna de estas como la determinante de riesgo, que sería contra la que vas a contrastar el resto de los parámetros, ¿cuál sería? ¿Cuál colocarías tú como exposición? Infección. Dentro de los grupos de las personas que fallecieron, ¿cuál pondrías que es el principal factor de riesgo en este estatus de diabetes, no diabetes, etcétera? Para construir la tabla de 2x2. Diabetes gestacional, no diabetes gestacional. Mortalidad versus sobrevivencia o supervivencia. Entonces, tu factor de exposición, ¿cuál sería? El que tú consideras más importante para mortalidad. La diabetes La diabetes. ¿Y la diabetes de qué tipo? gestacional. Diabetes, de hecho, la diabetes pregestacional tiene más riesgo de desenlace adverso que la diabetes gestacional. Es del 25% comparada con el 2.5%. Entonces aquí, si vamos a seleccionar una exposición que consideremos de riesgo, sería la diabetes pregestacional. Y aquí abajo, entonces, ustedes tendrían que construir diferentes tablas de 2x2. Diabetes pregestacional versus diabetes gestacional. Y evidentemente aquí tendríamos mortalidad versus aquellos pacientes que tienen supervivencia. Podríamos construir otra tabla de 2x2 donde pongamos diabetes pregestacional y lo comparemos con aquellas mujeres sin diabetes, incluso, que evidentemente ahí pues la asociación va a ser todavía más alta. Y podríamos sacar también de la ecuación la diabetes pregestacional, quedarnos con diabetes gestacional como exposición y comparar con pacientes sin diabetes para evaluar también cuál es la asociación entre la diabetes gestacional y las mujeres que no tienen este antecedente. Entonces, aquí lo importante es verificar cómo se va comportando esta exposición con el desenlace de interés. ¿Cuántas mujeres pondríamos aquí que murieron con diabetes pregestacional? 3 Tres. mujeres. 3. ¿Y de las de diabetes gestacional? 3. También fueron 3. ¿Cuántas sobrevivieron hasta el alta hospitalaria, por lo menos, con diabetes pregestacional? 9. 9. 9. ¿Y de diabetes gestacional? 117. 117. Y ahora sí, vamos a calcular nuestro R. Tanairi, ¿cuánto te da? Entonces sería el 3 por 117 Ajá. sobre 9 por 3. Ok. 3 por 117. Bueno, 3 por 117 es 351 sobre 9 por 3, 27. O sea, 351 sobre 27, 13. 13. Perfecto. Entonces nuestro OR es de 13. Ahora sí, Aldo, ¿cómo interpretamos este OR de 13? Existe 13% más en aquellas pacientes que tienen diabetes pregestacional de morir. Ok, tú dices 13%. Víctor, ¿tú qué opinas? ¿Cuánto se incrementa el riesgo? Ahí sería 1300, ¿no? Existe 1300. Por ciento. 13 veces más riesgo de... Ok, No, entonces serían aquí 12. tenemos dos posibilidades. Si lo vamos a decir en cuántas veces más, a este 13 le tengo que restar 1, Uno, ¿no? que es mi 2. no diferencia, y entonces nos quedan 12. ¿Y qué diríamos? Las mujeres que fallecieron
tenían 12 veces más probabilidades de haber tenido el diagnóstico de diabetes pregestacional que aquellas que no murieron. Si lo queremos poner en porcentaje, 13%, Aldo, sería si tuviéramos un OR de 1.13. Entonces, este 13 que nos sale del 1, ese sería un riesgo del 13%. Pero en realidad es un riesgo de muchas veces más. Cada unidad, o sea, un OR de 2 sería un riesgo del 200%. Entonces, como bien decía, me parece que fue Víctor, este 13 implicaría un incremento en el riesgo de 1300%, donde la comparación es 100% de mi grupo con diabetes gestacional. Ahí yo tengo, bueno, es que ahí incluso en la tarea le puse riesgo relativo, pero me llamaba la atención la razón de prevalencias. Ujú, Eh, Al final entendí, no sé si esté bien, que si la prevalencia es alta, que ahí bueno, lo que leí que eran 10% ujú. del valor, te convenía más ver como la razón de prevalencias porque el odds te puede como magnificar o algo así, entendí como aumentar la magnitud de lo que tú estás como investigando. No sé qué tan bien Sí, es sea. correcto, sobreestima el riesgo. Cuando la prevalencia es mayor del 10%, el OR sobreestima el riesgo y entonces se prefiere utilizar la razón de prevalencia. En este Aquí, caso, evidentemente, tendríamos que determinar que en diabetes pregestacional la prevalencia es del 25%. Entonces, podrían calcular razón de prevalencia. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues hay que hacer la división de mortalidad por diabetes pregestacional, que es 0.25, entre la prevalencia de mortalidad con diabetes gestacional, que es de 0.025. ¿Y nos da? ¿Cuánto les da? 10. Nos da 10. Entonces, hay una diferencia que pues sí puede ser importante de 10 a 13. Sin embargo, la asociación existe, es muy clara y definitivamente utilicemos OR o utilicemos razón de prevalencia, pues hay una evidencia contundente de que la diabetes pregestacional en este estudio sí es un factor para mortalidad. Ujú. Bueno, muy bien. Pues no sé si tengan alguna otra pregunta con esto que hemos revisado hasta ahora, encuesta transversal, Hay nada más una duda comentario. del, Ujú, del ejercicio anterior y en este caso también. Hay una parte en donde eh, el, la razón de momios la ajustan dependiendo de... ujú. Pero eso sí, no me acuerdo si lo vimos, creo que no. Y No, tampoco porque en eso es estadística. análisis multivariado. Ah, ok. Y bueno, en esos casos sirve para este tipo de situaciones. Sí, aquí, por ejemplo, nos dio un OR crudo, que es como Ajá, lo van a encontrar también, de 13, ¿no? Entonces, el ajá. OR para diabetes pregestacional como factor de riesgo para mortalidad en pacientes con COVID-19 es de 13, pero eso es solito, sin incluir otros factores. ¿Qué otras cosas podrían impactar? ¿Qué otras características de las mujeres podrían impactar en que fallecieran por COVID-19 además de la diabetes? Pues ahí la infección, ¿no? Podrían hacer el ajuste por la severidad de la infección. Severidad de la infección, esa es Ajá. una muy importante. Igual, a lo mejor alguna otra comorbilidad o la edad materna, ¿no? El Mm, índice de masa corporal. mm. Todo eso puede impactar en el desenlace, pero no se está considerando en este análisis bivariado. Entonces, lo que se hace es un modelo de regresión logística múltiple, que eso lo van a ver el siguiente semestre, donde se meten todas estas variables, no una sola, sino todas las que puedan impactar, y entonces se evalúa qué tanto impacto tiene realmente esta variable que yo estoy considerando de interés. No sé si lo hayan hecho aquí específicamente para, no solo lo hicieron con diabetes, diabéticas y no diabéticas, pero no lo categorizaron por diabetes pregestacional y gestacional. Entonces, habitualmente los modelos ajustados tienen un riesgo o nos dan un OR menor
que el crudo, porque te dice, o sea, sí impacta, pero no todo el riesgo se debe solamente a si la mujer tiene diabetes pregestacional o no, hay que considerar otros parámetros. Pero eso, les digo, es un análisis multivariado y lo van a ver el siguiente semestre. Ok, gracias. ¿Vale? Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Ya nos pasamos un poquito de tiempo. Hoy no hay tarea. Nos vemos el martes siguiente. Hablaremos de casos y controles. Por favor, revisen los aspectos teóricos al respecto. Y pues nada, nos vemos el martes siguiente. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Un gusto verlos. Bye. Buen día, hasta luego. Gracias. Nos vemos.